Va, perfecto. Hola a todas las personitas que están acá. Este taller va a ser compartido con el Club de Romy y si es que todo sale bien, el Club de Argumentum va a ingresar. Entonces, sobre todo porque quería dinamizar este tipo de conocimientos, creo que faltan talleres ecuatorianos para como conocimiento que debemos tener. Creo que dentro de la calidad de Ecuador es necesario como si existen personas que pueden explicar ese tipo de temáticas. Quitando eso, vamos a hablar sobre los criterios de diferenciación y esta clase va a ser un poco explicativa, pero voy a esperar que sea interactiva a la final de la reunión, porque si es que esperamos que sea interactiva durante toda la reunión, se va a acabar, o sea, va a ser muy larga y lo que ahorita el tiempo en Ecuador es un recurso muy preciado, creo que mientras más rápida y más fácil de entender sea, va a ser muchísimo mejor. Entendiendo eso, vamos a explicarlos así, como les decía desde el inicio, vamos a hacer explicativa y al final lo vamos a hacer interactiva para que lo puedan analizar y puedan comprender de mejor manera. Espero no demorarme más de 45 minutos para que, podamos tener cada uno el espacio que tenemos cuando tenemos luz. Entonces, este taller es sobre los criterios de diferenciación por yo, que soy Dylan, o Di, como lo quieran decir, y vamos como a explicarlos debajo de mi perspectiva de cómo los concibo estos criterios de diferenciación, cómo he visto que ha surgido el debate evolucionado a través de estos años y cómo se manejan actualmente. Y con respecto a eso, como voy a ser muy puntual, los criterios de diferenciación no hay una guía, no existe en el manual de SEMUDE aún los criterios de diferenciación, lo que existe son los impactos y son como similares, pero los criterios de diferenciación es algo nuevo que ha surgido dentro del último año y dentro de eso, el taller de SEMUDE, dentro de SEMUDE se comenzó a hablar de este tipo de criterios de diferenciación, inclusive cuando no estaban en el manual. Entonces, ahora es una parte importante dentro de debatir, ya no solo tienes que refutar, ya no solo tienes que compararte, ahora tienes que ponderar a través de estos criterios. Pero no lo vamos a hacer difícil, vamos a hacerlo como muchísimo más fácil y comenzando con la primera pregunta, que es un criterio de diferenciación. Y todo esto es mi material, más sobre todo va a haber una imagen de alguien que, como le pedí permiso, me dijo que todo bien, pero aparte de eso ya lo van a ver. Pero, ¿qué es un criterio de diferenciación? Lo primero es que son categorías para impactar tu argumento y poder compararlos con la bancada contraria. A ver, los de criterios de diferenciación es que son categorías, es decir, no es que exista solo un criterio de diferenciación o se van a usar todos los criterios de diferenciación, son categorías, es decir, dentro de estas categorías uno tiene que ver qué tipo de criterio es el que se va a usar y cómo esto va a impactar dentro del argumento. Los criterios de diferenciación no funcionan si es que tú no creas un argumento. Si es que yo creo el argumento, creo el mecanismo, creo el impacto de cómo este argumento funciona en la sociedad, en el mundo, cómo afecta a los personajes vulnerables, al Estado, al gobierno, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel gubernamental. Es un poquito ya avanzado este taller. Cuando ya tenemos el argumento hecho, es ahí cuando podemos utilizar el criterio de diferenciación. Por ejemplo, alto de gobierno promete más policías para mayor seguridad, alto de oposición promueve más cámaras de vigilancia para mayor seguridad. Ambas cámaras lo que quieren probar es tener mayor seguridad, solo que una utiliza recursos humanos y la otra utiliza recursos físicos. Dentro de eso, ¿quién va a ganar? Quien tenga un mejor criterio de diferenciación, porque con la información que tenemos no sabemos qué es lo más efectivo o qué es lo mejor para el debate o cómo se puede ganar. Y los criterios de diferenciación son específicamente usados para que el panel pueda saber cómo calificar esto, cómo hacer que las cámaras valgan más, cómo hacer que los policías valgan más. Y cuando tú les das estos criterios de diferenciación al panel y te escuchan cómo usa estos criterios, hacen que tenga muchísimo más sentido tu taller, hacen que tenga muchísimo más sentido tu debate. Entonces, continuemos. Entonces, ¿para qué me sirve? Y es que cuando un argumento está bien estructurado en la bancada contraria, ya no basta solo con refutar y decir es que este argumento no es cierto por X, Y o B razones. Hay que ponderar a través de los criterios de diferenciación. Pero Dylan, ¿qué es ponderar? No entiendo eso. Ponderar es decir, a ver, si es que el argumento está bien estructurado y el argumento es fuerte, ¿por qué el mío, que también está bien estructurado, debe ser más fuerte? ¿Por qué el mío pesa más que el argumento de la bancada contraria? ¿O por qué el de la bancada contraria, aunque pese más, no está tan bueno como lo quieres decir? Ponderar es comenzar a equilibrar los dos argumentos
y tú explicarle al panel por qué tu argumento pesa más y por qué tu argumento tiene mayor importancia. Eso es ponderar. Y por eso les explico. Ponderar es explicar por qué tu argumento es mejor que el otro comparándolos. No solo basta decir, es que mi argumento está mucho mejor hecho, mi argumento está más armado, mi argumento es más bonito. Panel, lo dije con mejores palabras. No funciona dentro de esa manera, sino funciona a través de que tú debes compararlos y debes ponderarlos. Entonces, el Michi era yo cuando no sabía cómo funcionaban los criterios de diferenciación y después ya fui como un Michi que sigue cargándose, pero por cosas de la vida, ya no por debate. Ahora, como ya entendemos, primero que los criterios de diferenciación son categorías, los criterios de diferenciación son para explicar a las personas juezas por qué tu argumento es más importante que el otro argumento. Y tercero, cómo se lo hace a través de ponderaciones o también comparando los argumentos. Ahora vamos a ver cómo funcionan este tipo de eh, criterios de ponderación. Antes de eso, ¿cuántos existen? Y los voy a dividir dentro de dos factores. El primero es que existen muchísimos criterios de ponderación. Debate siempre evoluciona y ha hecho que aproximadamente 20 o 30 criterios de ponderación se han encontrado dentro de debates y prácticas que ha tenido este servidor, o sea, yo, haciendo que sea más confuso los criterios. Los criterios de ponderación han surgido desde los últimos 2 años de debate, pero el último año es donde más se enfocó como algo que se exigía dentro del panel, algo que hacía que los debates comiencen a cambiar y que como que si un argumento debe estar completo, ya no solo debe tener argumento, mecanización, impacto, debe tener un link, debe tener un buen encuadre, ahora lo que también debe tener son criterios de ponderación para que sea como lo más completo posible. Y los criterios de ponderación, como les digo, no hay una guía de Semude que te diga estos son los criterios de ponderación que debes usar, sino que existen varios y se los utiliza de diferentes maneras. En el Nacional de Debate, yo robé como 14 criterios de ponderación que los comenzaba a usar dentro de discursos, pero luego me di cuenta de que muchos querían decir lo mismo y en el Mundial de Debate encontré como otros 8 criterios de ponderación que me dieron en un taller, pero aparte en el debate encontré muchos más. O sea, tengo muchos criterios de ponderación escritos y eran aproximadamente 30, de los cuales 20 eran los que más usaba. Por eso digo que son muchísimos, pero en realidad son pocos. Aunque existan varios criterios, tienen la misma intencionalidad de decirlos. Por ejemplo, grado de afectación es lo mismo que criterio de urgencia. Intensidad de impacto es lo mismo que grado de afección, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando entendemos de que hay muchas maneras de decir el mismo impacto y que quieres llegar al mismo fin, esos 30 se pueden resumir en 8 o 9 criterios de ponderación. Entonces no son 200 Rubio, sino son menos criterios de ponderación. Y vamos a analizarlos. Ojo, voy a explicarles los más importantes o los más básicos que creo que sean como considerables para que nosotros podamos hacer un debate y un argumento. Si es que tienen igual alguna preguntita, me levantan la manito, ahí les doy como para que puedan hablar y le podemos como responder y hacerlo un poquito más interactivo dentro de eso. Ok, entonces vamos a continuar con los criterios de ponderación y abajo a la izquierda está la persona que me acolitó, sobre todo porque esto es del conocimiento suyo, estos criterios no son los que yo creé, son los que creó él dentro de un taller de Semuda, entonces agradecimiento especial a Adriancito Duque. Y ahora sí, continuemos con los criterios de ponderación. Primero vamos a hablar sobre el grado de certeza. Como les decía, son categorías, entonces vamos a ver estas 4 categorías y hice como una explicación y preguntas o qué es el objetivo de este tipo de criterio. El grado de certeza es que cuando un argumento de la bancada contraria es buena, ahora lo que tenemos que buscar es qué tan cierto es que los impactos o mecanismos sucedan exactamente como dicen. Si anteriormente poner más policías hace que la seguridad sea mejor, ¿es tan cierto que con más policías la seguridad aumenta? Tal vez no. Dentro de Ecuador existen 800 personas que van a tropa, que trabajan en las calles cada año. Existen 400 que van a ser oficiales y cada año siguen sumándose y sumándose y sumándose. Es decir, tenemos una cantidad extensa de policías en Ecuador y aún así somos uno de los países más peligrosos del mundo. Entonces, es cierto que mientras tenemos más policías va a haber mayor seguridad. Entonces, ¿el grado de certeza de esa afirmación de los policías es cierta o tal vez no? Lo que buscamos con los grados de certeza es saber si es que lo que me está diciendo
realmente se vuelve eso. O sea, realmente es cierto que eso pasa. Es cierto que las personas actúan de esa manera. Es cierto que el sistema actúa de esta manera. Es cierto que diciendo eso se va a llegar a esa consecuencia o ese mecanismo de una manera cierta. Es criticar la probabilidad de que algo sea cierto. Y por eso se escribe el grado de certeza. No es como muy difícil, simplemente es como tener anotado dentro de un papelito o dentro de tu case file grado de certeza, y cuando tengas que hacer un discurso, tengas que hacer tu argumento, ves tu case file y ves que existe grado de certeza, lo anotas y lo puedes usar, porque recuerden, no debes usar todos los criterios, sino debes usar los que más se asemejan dentro de tu discurso. Y también la bancada contraria, puedes criticar muchas cosas. Por ejemplo, si es que el grado de certeza sí está bien probado, no lo voy a usar, porque puede servir en mi contra si es que no lo uso bien. Vamos con el siguiente, que es la intensidad del impacto. Y es, la medida que está dando la bancada contraria, aunque solucione el debate, ¿realmente vale la pena? ¿Cómo afecta en la generalidad? Si es que traer más policías o más, sí, más policías significa invertir más en seguridad, y esta seguridad es gastar muchísimo dinero, y ese dinero es dinero que no tenemos, ¿realmente vale la pena gastar tanto dinero en una solución que no sabemos que sea buena? ¿Cómo afecta ese dinero gastado en una generalidad de, por ejemplo, un estado en emergencia, un estado con problemas? Dentro del ejemplo de las armas, si queremos como meter a más policías y con eso tener como mejor, sí, solucionar la seguridad, ¿vale la pena gastar tanto dinero en estas personas sabiendo de que posiblemente no funcione? Entonces, aunque sea cierto de que disminuye un poco la seguridad, ¿vale la pena gastar tanto para que se llegue a ese impacto? ¿Hay otras medidas? ¿Puede servir de mejor manera? Entonces, la intensidad del impacto lo que busca es mostrar cómo la solución afecta en cantidad a ciertos actores. Por ejemplo, ¿cómo le afecta al gobierno gastar tanto dinero? ¿Cómo le afecta al gobierno tomar cierto tipo de decisiones? ¿A qué personas afecta? ¿Cómo le afecta a los ciudadanos de pie que ya no reciban este dinero? ¿Cómo les afecta a los ciudadanos de pie de que pase este tipo de cosas? Es decir, ¿a cuánta gente está salvando cuantitativamente? Cuantitativamente es el grado de personas, o sea, 10, 20, 30, 40. Si 1000 personas sufren para que exista este caso en la bancada contrario, no vale la pena, porque esas 1000 personas importan mucho dentro del debate. Y lo otro es lo que busca aumentar la afección del argumento. Es decir, para llegar a todo esto voy a sufrir mucho, entonces no vale la pena. Lo que busca la intensidad del impacto es eso, es ver cuantitativamente si es que es bueno o cuántas personas estás arruinando en una generalidad. La tercera es la carga probatoria, y esto es algo que Steven se la sabe, pero si es que han debatido contra Steven, siempre dice carga de la prueba, carga de la prueba, carga de la prueba. Y esto es algo que no sé dónde aprendió, pero yo lo aprendí dentro de ese taller y recién lo entendí cuando Steven comenzaba a decir eso. Pero la carga de la prueba es cuando explicas una bancada contraria, un argumento que parece que es bueno, pero a la final, ¿qué tan profundo es? ¿Están ofreciendo de más o en realidad están solucionando los problemas? Es decir, si es que yo pienso que aumentando más policías, el mundo va a ser un mejor lugar, que a través de eso no van a existir guerras o, ya no van a haber como tensiones dentro del país, ¿eso es cierto o realmente estoy vendiendo humo al panel? La carga de la prueba o la carga probatoria, es decir, mijo, te cagaste tú solo, porque estás ofreciendo soluciones que son inviables. Si yo digo que aumentando más policías aumenta la seguridad y por eso ya no va a haber grupos delictivos dentro de nuestro país, es apuñalarme a mí mismo, porque la policía no ha podido lidiar con los grupos de delincuencia organizada. Es decir, que no me asegura nada de que estos policías vayan a cambiar de la noche a la mañana, de que posiblemente estos grupos de delincuencia organizadas que están formados desde hace más de 40 años ya no existan. Entonces, la carga de la prueba es que yo intenté solucionar simplemente con una medida todo el mundo cuando no es así. Es decir, ofrecí de más dentro de mi argumento, y si es que yo utilizo este criterio de diferenciación y les acuso de que la carga de la prueba no está siendo buena, de que realmente están ofreciendo de más de lo que hicieron, hago que la carga probatoria, el panel diga, es cierto, este man está vendiendo humo y no funciona así. Entonces las preguntas son esas. ¿Qué tan profundo es? ¿Están ofreciendo de más? ¿Y en realidad están solucionando la problemática principal?
Lo que busca la carga probatoria es mostrar cómo la profundidad del argumento no es suficiente para responder este problema. Es decir, no solo con policías vas a resolver toda la seguridad dentro del país. Y segundo, busca explicar que la solución que dicen es muy difícil de lograrla, haciendo que pierda validez su argumento. Es decir, ya no estoy buscando qué tan probable es. Lo que te estoy diciendo es que la carga probatoria, es decir, que el análisis o esa solución no está siendo correcta o estás intentando ofrecer de más. Quiere decir que no puedes cumplir lo que estás prometiendo a través de tu propio análisis. Si es que en el análisis tenías más profundidad, si es que dabas más mecanismos o más razonamientos de que algo funcione, tal vez funcionaría, pero si es que estás viendo de que el análisis no está siendo profundo, puedes utilizar esto de la carga probatoria, porque ya no estás dudando la certeza, estás dudando de la profundidad del argumento. Y vamos con el último, y estos son dos en uno. El uno es de actores vulnerables y el otro es de urgencia. Usualmente se usan juntos, pero yo los uso dentro de dos maneras. Y dentro de los actores vulnerables, recordemos que debate es debate por eso mismo, es decir, gobierno y oposición tienen como las mismas chances de ganar, por eso existe equipos de adjudicación que crean las mociones para que esté balanceada y que sea tanto defendible desde el punto de gobierno como de oposición. Pero eso quiere decir que no todo puede ser perfecto. Deben haber actores que van a sufrir. Actores no me refiero específicamente en personas. Un actor puede ser un gobierno, un actor puede ser como solo una persona, un actor puede ser un grupo en especial, un actor puede ser los políticos. Es decir, actores es como la generalidad de ciertos grupos o ciertos estados o ciertos países o incluso mundos, depende de la emoción. Entonces, el caso de la bancada contraria puede ser bueno, pero ¿está respondiendo al actor más vulnerable dentro de este debate? ¿Está dañando a otras personas con tal de obtener un beneficio? ¿Y a quién es más urgente solucionar sus problemáticas? Si el mundo no es igual, si en el mundo no existen como las mismas posibilidades para todas las personas, si es que el mundo existen grupos que han sido históricamente vulnerados, quiere decir que estos grupos son grupos vulnerables, son grupos que no han sido respondidos y que el Estado no les responde efectivamente incluso en el día de hoy. Eso quiere decir que tal vez las medidas que esté tomando gobierno les haga más pedazos a estas personas que ya han sido vulneradas, a este grupo de personas. No necesariamente actores vulnerables, tal vez sea los ciudadanos de pie directamente, la clase media, la clase baja. Todos estos actores tenemos que tomar en cuenta dentro del debate y decir qué tan importantes son y si realmente vale la pena la medida que hace la bancada contraria cuando les estás afectando a estas personas. Lo que busca este tipo de criterio es mostrar por qué es más necesario responder a cierto actor y segundo, qué es lo mejor para el debate, solucionar la vida a estos actores. A lo que me refiero es que si es que estas personas están sufriendo, si es que estas personas posiblemente puedan morir o posiblemente sea su vida un poco más fea de lo que puede ser en el status quo, si es que estás haciendo la vida más complicada de este tipo de actores, tienes que responder rápido para poder solucionar a estas personas. Si tal vez gastar dinero en armas o gastar dinero en policías hace que debas reducir el gasto público de salud y eso hace que dentro de la salud personas que necesitan tratamientos constantes, que tienen enfermedades crónicas, que no puedan acceder y tengan que pagar un precio adicional para seguir viviendo, hace que la vida sea más complicada para ellos. Tienes que responder rápido a esas personas porque esas personas posiblemente puedan fallecer o esas personas no la estén pasando bien. Entonces, la urgencia es que me importa más la salud que la seguridad. Entonces, pondero por urgencia de que me importa más gastar en salud que en seguridad con lo que les explicaba, si es que quieres como mejorar la seguridad a través de policías. Y a eso se refiere los criterios. Cuando respondes a los actores vulnerables y respondes a la urgencia que tienen estos actores vulnerables, es otro criterio de ponderación, porque el caso puede estar bien hecho de la bancada contraria, pero si no pensó en los actores vulnerables, si no pensó en la rapidez de estos actores que tienen que lograr hacer, pues no pueden ganar el debate o puedes hacer que el panel se ponga a preguntarse, es cierto, no ha hablado sobre estos actores, no ha tenido sobre este tipo de pensamientos. Y estos son los criterios como más fáciles o los criterios que usualmente más se usan dentro de debate. Entonces, vamos a preguntarnos cómo se usan. Y lo dividí en 3 pasos. El primer paso, arma tu argumento. Ten en cuenta qué quieres solucionar y cómo lo vas a estructurar.
es lo que siempre se hace dentro de un debate. ¿Cómo se arma un argumento? A través de una premisa. Las personas son buenas por naturaleza. Ok, ¿cómo lo vamos a estructurar y explicar que las personas son buenas por naturaleza? Añades mecanismos e impactos para que tu argumento sea más fuerte. Por ejemplo, el colectivo social, de que no podemos vivir solos, de que las personas tenemos empatía por nuestros seres queridos, el contacto físico hace que nos sintamos en un lugar seguro y nos queramos querer, el otro instinto de supervivencia, si es que el humano está solo se puede morir, eso quiere decir que tenemos que convivir entre varias personas, etcétera, etcétera, etcétera. Son mecanismos. Entonces, los primeros dos pasos son los pasos que hacemos en cualquier debate. Armar una premisa, dar razones a la premisa para que esto sea verdad y después explicar cómo funciona en el mundo real o cómo eso impacta dentro del mundo para que tu argumento esté como ya armadito. Pero el paso final es ya cuando comienzas a, dentro del argumento, comenzar a utilizar este tipo de criterios. Es decir, comienza a buscar qué criterio es el indicado para tu argumento, porque dentro de estos cuatro no van a funcionar todos en tu argumento. Por ejemplo, puedes hacer un buen caso, pero realmente estás dejando atrás a personas como, no sé, las personas privadas de libertad, les estás haciendo aparte, o estás prefiriendo que se mueran estas personas, no utilizas este actor vulnerable, es decir, utiliza los otros criterios para que no utilicen este grado de urgencia, para que no te funcione como un arma de doble filo. Entonces, mientras haces tu argumento, mira qué criterio es el que más indicado que llega dentro de tu discurso. El segundo paso, el criterio no solo diciéndolo sirve, no solo diciendo invoco criterio de urgencia y termino mi turno, no, no funciona así. Los criterios funcionan a través de explicaciones. Entonces, explica por qué este criterio es único en tu caso y en la otra bancada no funciona. Es decir, panel, mi criterio de urgencia funciona porque yo respondo activamente a este grupo de personas, le ayudan, bla, 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 y el otro mundo no puede responder a eso porque tiene que responder a otros actores que ellos mismos se metieron. Es decir, intenten que sus criterios sean únicos, que no los hagan simétricos. Si es que se hacen simétricos, pierden validez. Entonces, ustedes hagan que ese criterio sea solo de su bancada y solo sea suyo. Si es que dicen, no, es que nosotros también salvamos a las personas, sí, pero ¿en qué medida? Y otra vez, otro criterio, ¿en qué medida? Intensidad del impacto. Entonces, incluso aunque tú cumplas ese criterio, la intensidad del impacto dentro de mi caso es mucho mejor porque salvo a más personas. Entonces, siempre róbate todos los criterios que puedas. Y lo segundo es, dar importancia necesaria al criterio. Utiliza frases para reforzarlo y el partner lo escuche. Como les digo, el criterio de urgencia es importante dentro de mi caso por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, siempre utilizan estos criterios. Los criterios se usan usualmente al final del argumento, por eso los puse dentro del tercer paso después de crear el argumento. Y ahora vamos con el tercer paso que usualmente hacen las segundas personas oradoras, que es escuchar el debate contrario, porque ahora vamos a utilizar no los criterios a nuestro favor, sino los criterios en contra de la bancada. Entonces, primero, escucha el debate contrario. O sea, mientras estás escuchando el debate contrario, debes comenzar a preguntarte, ¿qué le falta a este argumento? O sea, está bien, pero ¿qué le falta? Ya no solo pensar en refutaciones, sino qué es lo que le está faltando. ¿Qué criterios no está respondiendo dentro de estos que tenemos acá? Por ejemplo, respondió este, pero tal vez la certeza le falta. Entonces, comienzo a escribir qué criterios les falta para ya tener listo cuando me toque mi turno. ¿Por qué lo nuestro es más importante? Es decir, aunque esta persona dice esto, ¿por qué nuestro criterio es más importante? Si es que tal vez no lo dijo mi primera persona oradora, mi compañero, lo tengo que decir yo, para que no nos roben el caso, para que nuestra baja no diga nada, para que oposición no diga que nos olvidamos. Entonces, ¿por qué lo nuestro es más importante dentro de los criterios? Y cuando lo tengas, destruye su caso. Cuando tú sepas que el caso que tienen es bueno, pero no tienen una buena carga probatoria, pero no tienen una buena certeza, pero no respondieron a los actores vulnerables, después de refutar el caso, utilizas los criterios de ponderación y créanme que el panel va a ponerse más subjetivo y va a decir, es cierto, no responde a este tipo de problemáticas. Recuerden que lo peor que puedas hacer dentro del debate es que el panel tenga que decidir las posiciones. Si es que tú ya les dejas decididas las posiciones al panel dentro de tu discurso, créeme que es mucho más fácil al panel ponerte en primer lugar a ti, porque él no tiene que hacer los choques interactivos. Él dentro del debate sabe que tú ganaste dentro del discurso porque lo haces bien, porque estás resolviendo las dudas que tenía el panel y tú las resuelves, porque para un panel ambos casos pueden estar bien,
pero si no se atacan y solo se refutan y no comienzan a compararse, el panel tiene que hacer las comparativas y es malo, porque puede tener una buena experiencia el panel, pero lo que quieres es ganar tú. Entonces, utiliza estos criterios. Entonces, vamos a utilizar un ejemplo, Hugo. Ajá, Hugo. Y por eso quería como hacerlo rápido, porque no es tan complicado, pero creo que se ve muchísimo mejor en la materialidad cuando entendemos un ejemplo. Entonces, en tiempos de crisis, esta casa responsabilizaría civilmente a los medios de información que provoquen escenarios de desorden social por las noticias que estos divulguen. En tiempos de crisis, esta casa responsabilizaría civilmente a los medios de información que provoquen escenarios de desorden social por las noticias que estos divulguen. Es una moción política, tiene la acción de responsabilizaría, es decir, que el gobierno tiene que hacer un modelo de cómo funciona la responsabilización de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro del gobierno? Gobierno da un modelo de que los medios de información deben pagar económicamente indemnizaciones a los grupos que hayan sido vulnerados, añadiendo años de cárcel de los medios informativos. Es decir, el gobierno lo que quiere mostrar es que cómo se ve esta responsabilización civil, metiéndoles presos y que paguen plata a quienes dañó. Listo, ese es el modelo de gobierno. Y el argumento es que esto es importante para prevenir el caos y el desorden social, aumentando que no es ético que los medios utilicen información manipulada para generar odio o rencor. Ese es como su argumento principal. No quiero generar desorden social y aparte no es ético que los medios de información hagan esto. ¿Qué es lo que dice oposición? Oposición dice que esto llevaría a la censura de los medios de comunicación por miedo a las sanciones y años de cárcel, incluso aunque la información sea certera. Es decir, ya ni siquiera quiero hacer noticias falsas o no quiero hacer noticias sensacionalistas. Por ejemplo, y un ejemplo dentro del debate en sí es cuando tú ves Beso Negro Producciones y cualquier frase que diga un partido de izquierda o de derecha, lo utilicen solo esa frase para que la gente se enoje. Eso es escenario de desorden social, porque no entiendes el contexto entero, solo te puso los 15 segundos que ellos querían escuchar. Eso es un desorden social. Entonces, oposición dice que esto llevaría a la censura de los medios de comunicación por miedo a las sanciones y años de cárcel, incluso aunque la información sea certera. Y añade que en los tiempos de crisis los gobiernos son más extremistas, causando un posible control mediático con la excusa de responsabilizar a los medios. Entonces, gobierno tiene dos premisas: prevenir el desorden social y segundo, que no es ético manipular a las personas. Oposición tiene dos premisas: la censura de los medios de comunicación va a ser a través del miedo, que las noticias sean verdaderas, y segundo, que en estos tiempos de crisis los gobiernos usualmente son autoritarios y posiblemente exista un control si es que las personas dicen algo en contra del gobierno. Esas son las dos premisas así súper fáciles, por eso las subrayé. Entonces, ¿cómo utilizarían los criterios dentro de gobierno y cómo se utilizarían los criterios dentro de oposición? Dentro de gobierno utilicé el criterio cuantitativo, es decir, si las personas ya no están vulneradas, están mejor. Es decir, más personas mejor es mejor estabilidad. Tengo a más personas que están bien porque ya no están ejerciendo desorden social, ya no están generando pánico, porque cuando yo censuro y responsabilizo a estas personas, las personas ya no van a actuar. Entonces, al no actuar, va a haber mayor paz y eso quiere decir que más personas están mejor. Cuantitativamente están bien. Y esto de cuantitativo está en la intensidad del impacto, justo en la cantidad. Y segundo, profundidad. Oposición no puede demostrar que los gobiernos sean extremistas solo por una afirmación. Si se dan cuenta, la afirmación es que en los tiempos de crisis los gobiernos son más extremistas, nada más. Entonces, la profundidad del argumento que está dando oposición es decir, solo porque un gobierno está en crisis va a ser autoritario. Entonces, no hay un grado de profundidad en su respuesta. Eso quiere decir que no lo pueden demostrar. Esos criterios utilizaría gobierno dentro de su caso para defenderse. Ahora veamos qué criterios utilizaría oposición. El primero, el de actores vulnerables, es decir, junto con urgencia. Si hay vulneraciones en los tiempos de crisis, hay grupos que no están siendo respaldados. Entonces, si es que hay grupos que no están siendo respaldados, y si esto es cierto, pueden estar incluso muriendo estos grupos, pueden estar siendo oprimidos estos grupos, entonces hay que responder rápido sobre estos grupos. A lo que me refiero es los grupos vulnerables que no son por el control mediático,
sino son grupos que posiblemente en tiempos de crisis los estados los ignoren, grupos pequeños, y al no querer hacer noticias, tú ya no puedes hablar de estos grupos. Quiere decir que estos grupos no son escuchados. Y mientras menos grupos sean escuchados, más personas pueden morir de estos grupos. Entonces hay que responder rápido a esos grupos. Los actores vulnerables no están siendo escuchados, debemos dentro de nuestro lado de la casa de oposición que sean escuchados. Y el segundo, la certeza. ¿Qué tan cierto es que castigando a los medios de comunicación la población estará en paz y no existirá el caos? Es decir, si es que el caso de gobierno, es decir, que indemnizar a los medios de comunicación y como que los medios de comunicación vayan a la cárcel, va a hacer que todo el mundo ya no tenga miedo de la crisis que existe, sea cierto. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es que sin los medios de comunicación la gente deja de especular? Si es que existen más problemas, si es que ven que el precio de la comida sube, si es que ven que hay cortes de agua, si es que ven que no existe la luz, aunque no existan los medios de comunicación que generen sensacionalismo, es cierto que la gente va a estar tranquila, que es cierto que la gente va a estar bien. ¿Qué tanta certeza tengo de que si es que yo cometo esa acción, las cosas vayan a funcionar? Entonces, así se usan los criterios de diferenciación. ¿Tienen alguna pregunta? Dime, Yalmer. Bueno, en este caso es claro que la oposición iba a utilizar el criterio de los actores vulnerables, pero bueno, mi pregunta es la siguiente. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo siendo gobierno, para el ejemplo que quiero dar y la pregunta que quiero hacer, ¿hasta qué punto yo tengo que priorizar mi caso y dejar un poco de lado el hecho de que haya, en este caso, una población que sea vulnerable, ¿no? Que hayan actores vulnerables? Eh, entonces, ¿hasta Pero qué si es que punto eres de tengo gobierno, que... Ajá, exacto, de gobierno. va. Entonces, ¿hasta qué punto tengo que considerar aquello? Y hasta qué punto el fin justifica los medios, independientemente de que en el camino para obtener pues esta finalidad, pues obviamente pueda que haya actores vulnerables, o sea, haya vulneración a un cierto grupo de personas, hasta qué punto yo debería considerar esto con tal de cumplir una finalidad que pues o bien resuelva el problema o bien en este caso pues me permita intentar como que ganar un debate, ¿no? Entonces eso quiero preguntar. Ya. A ver, le voy a dividir en dos respuestas. La primera es si es que soy gobierno y sé que va a haber actores vulnerables, no los menciono. Es decir, no voy a decir, sé que voy a matar gente que es de actores vulnerables dentro de mi discurso si es que soy gobierno. No los menciones, porque si es que oposición no se dio cuenta, tal vez no los meta dentro de debate. Entonces, usualmente, gobierno utilizó estos dos criterios, no utilizó el de actores vulnerables porque sabía que si usaba el de actores vulnerables va a perder fuerza su argumento. Entonces, no menciones criterios de diferenciación que te puedan afectar. Y por eso solo se utilizaron los de cuantitativo y profundidad. Ahora, si es que sabes que van a utilizar este tipo de actores vulnerables, puedes usar otros criterios de diferenciación que lo van a ver después, que se llama un criterio de temporalidad. Es decir, a corto plazo, ok, puedo dañar a estas personas, pero a largo plazo van a estar bien. Es decir, el fin justifica los medios porque lo que voy a hacer es rápido y las acciones que voy a tener son rápidas. Quiere decir que en la marginalidad, tal vez 5 personas son afectadas, pero a largo plazo de esas 5 se vuelven 4, se vuelven 3, se vuelven 2, se vuelven 1. En tu mundo, esas 5 al siguiente mes son 5 más, al siguiente mes son 5 más, al siguiente mes son 5 más. Entonces, si es que a corto plazo daño a estas personas, pero a largo plazo hago que las personas estén mejor, gano. Entonces, eso se llama temporalidad. Ya lo van a ver más al rato, pero se puede responder dentro de esa medida. No diciendo que el fin justifica los medios, sino diciendo, ok, es justificable porque a un largo plazo lo voy a mejorar. Es decir, no decir, ok, va a funcionar, crean en mí, sino mostrando cómo sí va a funcionar. ¿Y tienen alguna pregunta más? Ok, vamos con más criterios y estos los voy a mencionar rápido porque estos son más especializados y estos son como muy fijos, no se utilizan dentro de una mayoría de todos los discursos. Por ejemplo, los de acá son los que más se usan, pero los de acá casi no se usan o se usan en casos muy específicos sobre cierto tipo de emociones. El primero es el desencuadre.
Es decir, buscar romper las premisas de los argumentos. Si es que Alta de Gobierno me dice que Ecuador es uno de los países más seguros del mundo y todo su caso es de que recién estamos mal y nadie sabía por qué estamos mal y recién hace 2 años estamos en la mierda, que no sé qué, y da todo su caso. Tú si es que ves que la premisa que ellos dijeron es falsa, la rompes. Es decir, dentro de tu caso de debate, primero haces un punto de información, es decir, la premisa está mal hecha o decir, ese razonamiento es falso por esto, por esto, por esto. Si es que tú haces un POI, ya haces un engage sobre la premisa que ellos están diciendo para que sepan que vas a destruirles eso o que el panel sepa de que no estás de acuerdo con lo que está diciendo Alta de Gobierno con cosas tan básicas. Porque a la final, no sé si se han dado cuenta que las cámaras altas dan caracterizaciones como fijas dentro del debate que son como leyes a veces, como que los malos van a la cárcel. Entonces, ese tipo de cosas, si es que tú no estás de acuerdo de que los malos van a la cárcel, sino también a veces gente buena, puedes hacer un POI diciendo que no estás de acuerdo, explicando por qué no estás de acuerdo, y eso el panel dice, ok, este man no está de acuerdo, pero en su discurso vamos a ver por qué no está de acuerdo. Porque es importante hacer un POI si es que quieres hacer un desencuadre, porque si es que tú eres baja de oposición y alta de gobierno dio ese encuadre, alta de oposición siguió el encuadre de alta de gobierno, si es que todos siguieron la misma línea y tú en baja de oposición quieres meter una nueva línea sin antes haberla mencionado, te sacan del debate, porque es como que tú mismo te aíslas del debate, entonces se recomienda que se hagan POIs. Lo segundo es cómo explicarlo. Primero, lo que dice la bancada contraria no funciona así, no funciona, funciona de diferente manera. Y cuando me venga a debatir a mí, yo siempre hago desencuadres, es decir, panel no funciona así, el ser humano funciona de esta manera. Doy razonamientos de cómo un ser humano funciona, cómo actúa un gobierno, y ese tipo de cosas hace que lo que diga la premisa pierda tanta fuerza que todo su argumento ya no se vuelve cierto. Entonces, eso es el desencuadre. Segundo es el nivel de engage. Y esto se basa que el caso de la bancada contraria no tiene que ver con el debate hablado. Y esto es lo mismo, pero al revés. Si es que Alta de Gobierno hace un caso perfecto y el caso es tan bonito que Alta de Oposición le dice, oye, esto no es cierto por esta razón, por esta razón, por esta razón, y que alguien quiere pensar en los niños, y qué pasó con la plata, y qué pasó con este tipo de personas, y como que oposición como que le mete muchas preguntas, le explica cómo otras personas no les están haciendo caso, como que mete muchas cosas, lo que, lo que hace el nivel de engage es que si es que Alta de Gobierno no respondió a nada de lo que dijo Alta de Oposición, es decir, él siguió hablando de su mundo perfecto y no tomó en cuenta nada de lo que Alta de Oposición demandaba del mundo perfecto de Alta de Gobierno, puedes utilizar el criterio de nivel de engage. Es decir, oigan, panel, este man está debatiendo solito, es decir, no está refutando, está solo dando argumentos y eso significa que no hay un buen nivel de engage. Lo que busca ese criterio es que busca aislar el caso de la bancada contraria, acusándolo de no haber hecho conexiones con las demás bancadas. Es decir, mira, no respondió a actores vulnerables, no respondió sobre esto, no respondió a las refutaciones, solo dio el argumento y ese argumento no es cierto. Es decir, en grado comparativo no ganan el debate. Nosotros, inclusive aunque su caso sea muy perfecto, lo refutamos y eso se aprecia porque sí hay conexiones. Ese es el nivel de engage. No se usa usualmente porque ya dentro de debates avanzados sí existe el nivel de engage, pero eso es un criterio de diferenciación. El otro es de reversibilidad, es decir, busca mostrar cómo el caso de la bancada contraria es una vía sin salida. Es decir, esto usualmente es, esta casa legalizaría las drogas o esta casa haría acuerdos con China. Sí, esta casa haría acuerdos con China y eliminaría los acuerdos de Estados Unidos. O sí, digamos esta, dentro de Ecuador. Quiere decir que si es que tú haces cierto tipo de acciones, hay acciones dentro de ciertas mociones que son irreversibles. Es decir, busca mostrar cómo el caso de la bancada contraria es una vía sin salida. Si es que gobierno, los modelos de gobierno o gobierno hace una acción que sea súper complicada de borrar, súper complicada de volver, quiere decir que no hay salida. Y tú puedes decir eso. Es decir, ojo, que si haces eso y sale mal, te fuiste a la remierda porque no puedes regresar. No puedes como decir, no era de mentiras. Si es que tú te alianzas con China y cierras negociaciones con Estados Unidos y China te hace mierda y te utiliza como basurero dentro de Ecuador, que es lo que hace, pero te empieza a importar más tecnología y más tecnología,
el país bien, pero a un largo plazo se fue a la mierda y no funcionó, y quisieras relaciones con China y otra vez quieres ir con Estados Unidos te va a castigar y posiblemente no te dé los mismos tratos que antes. Quiere decir que vas a salir perdiendo. Eso quiere decir que es irreversible. Si es que tú cometes esa acción, quiere decir que la irreversibilidad es algo que no te puedes aceptar o es algo que no vale la pena tomarlo, depende de la gravedad que tengas. Y, por ejemplo, dentro de oposición, o si es que tú tienes una medida, por ejemplo, yo sé hacer medidas súper suaves, ¿no? Como, por ejemplo, hacemos un proceso de rehabilitación a las personas penitenciarias que sea psicológico y hacemos un mes de tortura para que estas personas sientan emocionalmente una tortura emocional. Y en los últimos 3 meses hacemos trabajos para que sepan cómo funciona psicológicamente su cerebro, después los torturamos para que sientan el dolor de las personas y después hacemos que trabajen para que se adapten a las personas. Y me dicen, eso es muy cruel, eso no va a funcionar. Ya, pero si es que no funciona, simplemente cancelo ese programa y utilizo el mismo programa de siempre y colorín colorado, todo funciona. Es decir, las medidas, hay medidas que son reversibles y otras que son irreversibles. Y puedes utilizar eso. Si es que tu medida es suave y si tu medida no funciona, puedes decir, ok, y en el peor de los casos, si es que no funciona, regreso a la normalidad. Dentro de su mundo, si es que no funciona, el mundo se fue a la mierda. Entonces, ese es el criterio de reversibilidad. Y el otro es de temporalidad. Y busca que el caso le dé a la bancada contraria sea inútil en cuestión del tiempo. Esta casa va a meter a más policías. Ya, ¿cuánto te cuesta el proceso de formación de policías? Este dinero. ¿Cuánto te demoras en formar un policía? Usualmente 4 años. En 4 años, ¿qué van a hacer las bandas organizadoras delictivas cuando sepan que van a venir policías? Posiblemente dominar más bandos, posiblemente dominar más territorios. Eso quiere decir que en esos 4 años, cuando vengan estos nuevos policías, quiere decir que en cuestión de tiempo no vale la pena porque en esos 4 años el país ya se fue a la mierda. Entonces, no vale la pena porque a largo plazo no vas a solucionar nada y cuando lleguen esas personas ya no va a haber nada que solucionar porque no va a estar, porque ya no va a haber como esa solución. La solución de ahora no sirve para la solución de 10 años. Esa es la temporalidad, es decir, a corto plazo, a largo plazo no te va a servir porque es demasiado largo el proceso a donde vas a llegar y no vale la pena porque la gente va a sufrir. Y también a corto plazo. Hay medidas como por ejemplo lo de si es que existe censura dentro de los medios de comunicación, esto es una medida a corto plazo, porque si es que los medios de comunicación dejan de hablar, posiblemente las personas comiencen a hablar a través de las redes sociales a largo plazo. Comienzan a ver los grupos, comienzan a organizarse más personas, a explicar cómo funcionan las problemáticas. Un claro ejemplo es Venezuela. Está prohibido a los medios de comunicación hablar en contra del régimen porque te vas a la cárcel y te censuran, pero siguen existiendo redes sociales que explican lo malo que sirve Venezuela. Es decir, a corto plazo estás limitando, pero a largo plazo lo que generas es una ola de desencadenamiento de las personas expresándose. Entonces, sirve de las dos maneras. A largo plazo no solucionaste la problemática o a corto plazo lo solucionaste, pero a largo plazo siguió como jodiéndose. Entonces, pueden utilizar a corto plazo y a largo plazo su temporalidad para que funcione de la mejor manera. Y vamos con lo último. Y este ejercicio es para ustedes. Y este es un ejercicio de tarea. Y les voy a explicar que me escriban y el sábado, voy a explicarles qué criterios utilicé yo y qué criterios serían los que usaran ustedes. Espero que lo puedan usar porque a la final es un ejercicio fácil. Como se pueden dar cuenta, los criterios de diferenciación no son difíciles, solo hay que como que hacer un análisis lógico y nada más. Esta casa cree que los programas de citas han hecho más daño que bien. Otra vez, esta casa cree que los programas de citas han hecho más daño que bien. Entonces, vamos a ver qué dice gobierno. Gobierno muestra cómo las relaciones en los programas son superficiales, incitando al público a tener estereotipos de que el amor funciona así. Entonces, muestra que estas relaciones son superficiales y la gente se acostumbra a que el amor sea así. Aparte, añade que comercializa el amor como fuente de entretenimiento, mostrando cómo no es ético en una generalidad, haciendo que los personajes muchas veces deban involucrarse emocionalmente, lo que pueda afectarse. Entonces, gobierno tiene 3 puntos. Primero, dice que las relaciones en los programas hacen que estos programas hacen que la gente tenga estereotipos de cómo funciona el amor. La segunda premisa dice que comercializa el amor como una fuente de entretenimiento, es decir, o sea, ahora utilizas el amor como una fuente de diversión. Y lo tercero, no es ético porque haces que las personas que se enamoren puedan sentirse mal, porque pueden tener como muchos daños emocionales y ahora todo el público ve los daños emocionales que puedas tener.
¿Qué es lo que dice oposición? Oposición dice que realmente sí se puede encontrar relaciones auténticas en los programas de citas, mostrando historias reales de amor después del programa. Es decir, no son superficiales, son reales. Entonces sí pueden existir como historias reales. Lo segundo, menciona que los programas de entretenimiento, su objetivo es entretener, es decir, no estoy comercializando el amor, lo que estoy haciendo es un programa de entretenimiento, es decir, lo que estoy buscando es entretener a las personas, no estoy buscando que la gente se, se comience como a acostumbrar de que el amor funciona así. Y dice, e incluso ha hecho que la diversificación de parejas sea más aceptada cuando se publica en medios más convencionales. Es decir, parejas LGBTIQ+, quiere decir que están dentro de estos programas y están enfocadas y están siendo visibilizadas, aumentando el espectro de concientización de cómo existen parejas y cómo el amor está en todas las áreas. Acota también que tiene un enfoque de aprendizaje de cómo las personas asuman una relación mostrando el valor en una pareja. Es decir, aparte de entretenerte, puedes aprender cómo funcionan los aprendizajes de una relación, cómo funciona un conflicto y cómo las personas superan un conflicto. Ahí pueden ver que existe el caso de gobierno y el caso de oposición. Lo que quiero es que puedan utilizar, si es que quieren casi este no va a funcionar. Por eso estos de acá funcionarían mucho. Por ejemplo, ¿qué tan cierto es que existan ese tipo de parejas? ¿O qué tan cierto es que esas parejas terminen siendo buenas parejas a la final? Es decir, uno de cada 100 parejas se van a hacer así, entonces creo que no funciona. La carga probatoria, es decir, qué tan profundo es decir que vas a aprender con esas personas, qué tan profundo es decir que el amor está comercializado, cómo impacta a las personas, es decir, cuantitativamente cómo llega, los actores vulnerables, qué pasa con los grupos LGBTQ, entonces todo esto puede funcionar y eso les dejo para tarea a ustedes. Las diapositivas les voy a mandar igual y ya, se acabó. Lo hice rápido y les pido una disculpa, pero siento que ahorita el tiempo es un bien preciado para los ecuatorianos, entonces lo quería hacer lo más enfocado posible, por eso hice unas diapositivas y por eso les dejé el ejercicio para que puedan resolverlo ustedes mismos y espero que les haya como servido este taller. En serio, los criterios de diferenciación es algo que se está utilizando muchísimo dentro de debate y estos criterios les va a servir. Créanme que yo casi brequeo se mude por estos criterios de diferenciación. Los anoté, los tengo anotados en una libretita. Recuerden, no es ilegal. Lo que es ilegal en debate es buscar en internet. Lo que no es ilegal es tener un cuadernito anotado tus criterios de diferenciación. Entonces, cuando veas un debate y no te acuerdes, porque son varios, solo ver en tu hojita dónde están tus criterios y saber cuáles usar en tu discurso. Créanme que les va a servir. Es una herramienta que lo pueden usar. Muchas personas no saben que se puede usar eso y es totalmente válido. Nada más. Gracias por su tiempo. Igual, dentro del club, una disculpa, dentro de académico no sabemos cómo manejarnos con los cortes de luz, entonces estamos haciendo todo lo posible para que todo esto salga bien, ustedes puedan aprender, que puedan seguir creciendo y las personas que van al torneo Andino de Levante puedan educarse y aprender dentro de eso. Doy por finalizada la reunión. Juancho, puedes dejar de grabar cuando quieras.